Era una de esas inusuales tardes nubladas en las que comencé a sentirme somnolienta y decidí tomar una siesta. Desperté repentinamente por el estruendo de la lluvia caer sobre la brisna que cubre mi alcoba. Al abrir los ojos pude observar diminutas bolitas brillantes volando a mi alrededor, acompañadas de una corriente de aire frío que se colaba por las ranuras de mi ventanal. Eran las sílfides del bosque. Llegan siempre inoportunas a medianoche buscando con quién divertirse. Me entusiasmaba escucharlas reír y ver los reflejos de su resplandor a mi alrededor en medio de la oscuridad, haciendo todo tipo de siluetas para llamar mi atención. De pronto sentí en mi pecho un latir desconcertante. Mi voz interna exclamó: «Levántate y ve ahora mismo a hablar con tus padres». Sin dudarlo, eso hice. Me levanté y subí los peldaños que dan hacia su morada. Para mi sorpresa, no estaban allí. Seguí recorriendo las otras cabañuelas en nuestro árbol hasta escuchar susurros provenientes del último dormitorio. Me detuve lentamente detrás de la entrada para tratar de capturar algunas palabras. Mientras prestaba atención a escondidas, escuché: «Ella no está lista aún, Nasser. Es muy joven. Bien sabes lo cruel que pueden llegar a ser con nuestra pequeña». Era la voz de mi madre. Se escuchaba muy triste. Traté de acercarme un poco más para mirar por la rendija de la portezuela que estaba ligeramente abierta. Al observar el rostro de mi madre, me generó mucha inquietud. Algo malo ha sucedido o está por suceder. Pude observar cómo sus ojos cambiaron de color rosa a gris, revelando un mal presagio. No obstante, mi padre, quien está a su lado, parece estar muy tranquilo. Sus ojos permanecen del mismo color, esmeralda como los míos. En eso mi padre, con una sutil y tierna sonrisa, acaricia las enrojecidas mejillas de mi afligida madre. Toma sus manos y expresa: «Mi dulce Hayes, tu corazón siempre ha percibido con mayor profundidad los sentimientos, más que el resto de todos nosotros. Noto la profunda tristeza en tu corazón cada vez que discutimos el destino de nuestra pequeña. Ella es fuerte e inteligente, sabrá cómo manejarlo, teniendo en cuenta que esta fue su elección, aunque todavía no lo recuerdo». ¿Qué? ¿Mi elección? ¿Debo recordar algo? No, es suficiente. Voy a interrumpir ya mismo esta conversación. ¿Me podrían contar esa historia a mí, a su tan joven pero fuerte hija? ¿Me estoy perdiendo de algo? Oh, querida, ¿qué haces despierta? Es muy tarde. Hablaremos de eso en otro momento. Mi padre me contestó tan calmadamente que no podía creerlo. Sin embargo, su quietud no me sorprendió. Por eso los habitantes de Seuville lo consideran una especie de líder. A veces me pregunto de dónde heredé mi carácter. Hayes, mi madre, es un dulce de Bluebell. Y mi padre, debieron llamarlo serenidad en lugar de Nasser. No puedo ser así tan calmada, así que refuté. No, padre, lo siento, necesito saber ya mismo qué está sucediendo. Está bien, Aurora. Toma asiento. Él contestó. La impaciencia habló por mí. No, estoy bien así. Después de un largo silencio, finalmente pudo sacar las palabras de su pecho. Hija, te enviaremos pronto a la tierra. ¿Ah? La tierra. ¿Cuál tierra? ¿Aquella terrorífica de la que hablan los maestros en las charlas? Me quedé totalmente helada, inmovilizada. No estaba segura de lo que realmente me estaban diciendo o si solo se trataba de una broma muy pesada. ¿Por qué yo?
si apenas tengo 16 años de edad? En un tono bastante serio y firme, mi padre respondió: sí, y esta es tu oportunidad para hablar con Semira, la sabia anciana del bosque. Ella está preparando al grupo que viajará pronto a la Tierra. Los viajeros son los únicos que pueden conocerla, así que considéralo un privilegio. Mi mente se puso en blanco luego de esa confesión. Sin embargo, no deseaba seguir escuchando más explicaciones. Decidí salir corriendo a hablar con Asia, mi mejor amigo. Jamás me ha decepcionado. Aurora, ¿a dónde vas? Es muy tarde, todo está húmedo afuera, exclamó mi madre con voz quebradiza. Sentí un poco de aflicción por ella porque se notaba mucho su tristeza, así que le respondí con amor: no te preocupes, madre, saldré solo un rato, vuelvo pronto, necesito despejar un poco mi mente. Al salir de mi hogar, noté que había parado de llover. Mientras caminaba pude escuchar en la distancia el sonido de suaves pisadas siguiendo mis pasos sobre las hojas mojadas dispersas por el camino hacia el bosque. Mis padres dicen que mi audición es una de las mejores. Puedo escuchar sonidos imperceptibles por el resto de los liranos de la aldea. Era Varion, siguiéndome cuidadosamente como si él no supiera que notaría su presencia. Mi mágico y fuerte bengala blanco. Es el guardián más leal que podría pedir. Siempre se mantiene cerca para protegerme, aunque todo aquí en Villa Seuvi me resulte tan tranquilo. Hasta los momentos, una de las experiencias más sombrías que he vivido fue durante el pasado eclipse en las montañas oscuras, donde viven unas criaturas llamadas Urokis. Ese día me alejé un poco de la aldea. Iba hacia la colina más alta para contemplar nuestra sublime villa llena de vibrantes colores, destacando mi favorito, el violeta. Inesperadamente, una exuberante mariposa se apareció, y de inmediato me sentí hechizada por ella. Todo se volvió más denso, como si se tratara de una especie de dimensión desconocida. Comencé a seguirla mientras revoloteaba sus espléndidas alas. Escalé cimas muy peligrosas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba acercando a las montañas oscuras, cuando de pronto di un paso en falso y caí en las aguas del río Moss, donde fui arrastrada por un remolino, y si Varion no hubiese estado cerca para rescatarme, estuviera atrapada debajo de esas montañas, morada de los Urokis. Mi madre me había advertido sobre esas criaturas. Se transforman en cualquier cosa para capturar la atención de algún lirano distraído como yo, hechizarlo y llevarlo hipnotizado hacia su escondrijo. La parte más tenebrosa de la historia es que nadie ha vuelto para contarlo. Dicen los ancianos que los Urokis solían mezclarse anteriormente con los liranos. Tienen una apariencia como la nuestra, altos, delgados, de piel tersa pálida, ojos grandes cristalinos, orejas puntiagudas y largas cabelleras, aunque nadie está totalmente seguro si esa es su verdadera forma. La única que puede distinguirlos es la sabia Semira, eso dicen. Por esa razón cubren parte de sus caras con sus cabellos o usan amplios sombreros para camuflar su timidez. No miran a nadie directamente a los ojos por temor a ser descubiertos, pero Semira puede reconocer las verdaderas intenciones detrás de sus miradas por un color particular que nadie más ha logrado distinguir. Desde pequeña siempre me ha gustado la aventura. Me interesa explorar todos los fantásticos lugares que me rodean, pero lo hago por diversión, no para arriesgar mi existencia. Por lo tanto, me rehúso a realizar ese viaje a la Tierra y lidiar con un montón de humanos confundidos que no tienen idea de quiénes son realmente. Desperdician mucho de su valioso tiempo solo buscando un par de zapatos que combinen con el resto del atuendo para el que tardaron otro rato en escoger. Camino hacia la cabañuela de mi amigo me pareció muy tarde para tamborilear la campanilla de entrada, aunque igual lo hice, y luego me deslicé por su ventanal cubierto de hojas. Sabía que él notaría mi presencia por el aroma rose de mi blanca cabellera.
Cuando entré en su alcoba, noté que estaba dormido babeando su almohadilla. ¡Qué vista tan romántica! En ese vulnerable instante no pude evitar pensar hacerle una travesura y entintar su cabellera almendrada, para así saldar todas las veces en las cuales él me hacía bromas pesadas delante de todos. Pero no, mejor no. Déjate de gansadas, Aurora. Necesitas a tu amigo feliz en este momento. Ese olor. Acier preguntó medio dormido. Aurora, ¿eres tú? Sí, soy yo. Despierta, vamos, despierta. Le contesté sacudiendo sus piernas. Necesito respuestas. ¿Qué sucede? ¿Mi madre te dejó entrar?, preguntó Acier con los ojos aún cerrados. No, entré por mi cuenta. Necesitamos hablar. Aurora, estaba en el medio de una épica batalla y yo iba ganando. Acier se escuchaba un poco decepcionado por despertarlo de su épico sueño. Escucha atentamente. Al parecer mis padres me enviarán a la Tierra. Supongo que se trata de alguna misión. Le hablé con el corazón latiendo aceleradamente y mi garganta ocultando la voz quebradiza a punto de llorar. Saltando de la cama, exclamó: ¿Ah? No puede ser. ¿Tú a la Tierra? ¿Por qué tú? No lo sé, a eso vine. Pensé tendrías una respuesta. Eres quien ha estado allí más de una vez y apenas me superas en edad por 4 años. Sí, yo tomé esa decisión, pero lo hice voluntariamente. En cambio tú no estás preparada a enfrentar ese desafío. Es muy peligroso. Incluso cuando estés realizando los entrenamientos en Gaunbow con Semira y el resto de los viajeros. Acier respondió un poco alterado, frunciendo el ceño. Espera, ¿cuál entrenamiento?, le pregunté acercándome a él bruscamente. Acier se paró frente a mí, me miró fijamente a los ojos, colocó sus manos en mis hombros y expresó: Aurora, no tienes la más mínima idea de lo que estás por afrontar. A pesar que la Tierra y Lira tienen muchas similitudes, nuestros tiempos no transcurren de la misma manera, y los liranos sí sabemos convivir en equilibrio con la naturaleza. Renacerás en la Tierra como una bebé humana, pero puedo asegurar que serás una de las más impertinentes. Tal vez con mucha suerte logres tener algún amigo, por supuesto, ninguno como yo. Te harán trizas, solo imagina. Caldo de Aurora. Ya, tranquila, quita esa cara, es broma. Pero hablando seriamente, olvidarás todo sobre esta vida. Solo recordarás algunas cosas que aparecerán en tus sueños como imágenes borrosas, flashes. Pensarás que son solo sueños sin sentido. Por eso entrenamos en Gaunbow antes de partir. Allí, cada vez que completes un desafío, ganarás una flagema, la cual deberás guardar muy bien, porque esa recompensa será tu don en la Tierra cuando seas una latosa y olvides todo sobre Lira. Por lo tanto, créeme cuando te digo, el viaje a la Tierra es apenas el comienzo.